Bueno, para empezar, no dormí nada. Así que mi sacrificio fue grande, ¿eh? Y yo sé que la respuesta va a ser mayor. Amén. Les voy a ser sincera. Tengo temor de Dios de hablar. Tengo temor de Dios. Yo estaba a punto de no bajar allá de la oficina, porque es un temor lo que siento. ¿Qué dicen en las pantallas? ¿Cómo? Más fuerte. Un poquito más fuerte, ayúdenme. Altares. ¿Qué es un altar? ¿De dónde proviene la palabra altar? Porque a veces decimos, levanta un altar, Señor. Vengo a adorarte, Señor. Levanta un altar, soy un altar de adoración para ti. Pero la palabra en sí proviene y corresponde a matanza. Y el significado literalmente es un lugar de matanza. Y el origen latín es altare, de altus, que significa elevación. Y podemos decir, como ya siempre nos han dicho, que un altar es un lugar donde se eleva, ¿qué? ¿Qué se eleva? Un sacrificio, matanza. Es que me gusta adorar porque siento bonito. Me gusta estar en tu presencia porque qué bonito siento. Se me hace que alguien no ha estado dando su sacrificio muy bien. Porque se siente bonito, claro que sí. Se siente bonito cuando viene la presencia del Señor y viene la llenura del Espíritu y te empieza a tocar el corazón. Pero ¿alguna vez has utilizado ese altar que dices tú para venir a sacrificar lo que hay dentro de ti? A matar, a entrar al proceso de dejar de ser tú para unirte y hacerte uno con el Señor. Cambia, ¿no? Y el altar es un lugar, uno, de consagración. Se consagra un lugar al Señor. Dos, para conmemorar un encuentro del Señor con el hombre. Y tres, anuncian a las próximas generaciones de las hazañas, las cosas, los acontecimientos que esta generación vivió con el Señor. En Segunda de Crónicas lo podemos ver. Salomón, el hijo de David, comenzó a construir el templo del Señor en Jerusalén, en el monte Moriah, donde el Señor se le había aparecido a David. O sea que hubo ¿qué? Un encuentro. ¿Cuál es el sentir de uno para levantar un altar al Señor? ¿Cuántos han levantado un altar en su casa? Manitas arriba. Altar en su casa. ¿Por qué has levantado un altar en su casa? ¿Qué es lo que quieres decir con ese altar? Es el deseo genuino de entregarse plenamente a Dios. ¿Y qué es lo que dice Salomón? En Segunda de Crónicas 6:16. Ahora el Señor Dios de Israel lleva a cabo la otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste: si tus descendientes cuidan su comportamiento y siguen mi ley con fidelidad, así como tú has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Oh Dios mío,
Que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a nuestras oraciones que se elevan. Otro aplauso para el de medios. Falta que se aviven aquí. Oraciones que se eleven a ti en este lugar. Ahora levántate, oh Señor Dios, y entra en tu lugar de descanso. Al altar, tu lugar de ¿qué? Ay, una está despierta. Al altar, un lugar de ¿qué? Junto con el arca, símbolo de tu poder. Que tus sacerdotes, oh Señor, se vistan de salvación. Que tus leales servidores se alegren en tu bondad. Oh Señor Dios, no rechaces al rey que has ungido. Recuerda tu amor inagotable hacia tu siervo David. ¿Qué hay aquí? Un pacto. Segunda de Crónicas 6:16. Salomón, aparte de hacer un templo y aparte de construir un arca, porque templo y arca no, templo y altar no es lo mismo. Puede haber un templo, pero no puede haber un altar. Puede que no haya un altar, o sea, un lugar de sacrificio. Y Dios le respondió a Salomón en Segunda de Crónicas 7:12. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva, o mande langostas para que no devoren las cosechas, o envíe plagas entre ustedes, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque está en mi preciado corazón. Qué lindo que el Señor te escoja como su lugar. Te está diciendo, pueden que hayan plagas, langostas, puede que el cielo se cierre para que no llueva, pero tú eres mi pueblo. Y si tú levantas una oración, si tú permaneces en mi camino, si tú no apartas tu rostro de mí, yo voy a estar atento a la oración que tú levantes en tu altar, en el altar, porque es muy preciado a mi corazón. Y en Crónicas podemos ver la historia de ese altar y lo que pasa con ese templo. Pasa un rey, pasa otro rey, uno se aparta de las leyes de Dios, el otro siguiente empieza a reconstruir otra vez ese templo, pero siempre por una u otra cosa la regaban. O sea, si no era el que se apartaba de las leyes del Señor, era el que intentaba reconstruir el templo, pero caía en algo o le pasaba algo. Uno quitó el oro y la plata del templo para librarse de sus enemigos por cuenta propia. Y le dice un profeta, por no haber confiado en tu Señor, Él te iba a dar la victoria. Y a otro le dice, ¿por qué? ¿Por qué te niegas en querer ser prosperado por mí? Porque hacían cosas a su voluntad. Tenían un altar, tenían un templo escogido por Dios,
que le dijo que Él los iba a guardar. Era su lugar escogido. ¿Qué miedo le tenían? ¿Por qué había tanta iniquidad en los reyes? Pasaba uno que había restaurado el templo, viene otro nuevo, levanta altares para otros dioses. Pero esto no siempre fue así. Bueno, sino antes de ser desterrados de su propia tierra, de perder completamente el templo, incendiado, en cenizas, desterrados, saquearon el templo y se llevaron todo lo que había en él. El lugar escogido por Dios quedó en nada por sus acciones, por su iniquidad. ¿Por qué fue tan complicado permanecer en el altar? ¿Por qué se les complicó tanto permanecer en el altar cuando era lo más conveniente para ellos? ¿O a poco no? Era lo más conveniente para ellos quedarse en el altar, proteger el altar, no apartarse de las leyes de Dios. Y esto fue así hasta que llega Ciro a reinar en Persia. En Esdras 1:2 dice: el Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos en la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén, que está en Judá. Cualquiera que permanezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté en ellos. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándoles plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Un rey de Persia viene y le da todo lo necesario, regresa a los habitantes de Judá a sus ciudades para que reconstruyan una vez más el templo de su Dios, de su Señor. Y no solo eso, sino que le está diciendo que las ciudades vecinas le den plata, le den provisión para la reconstrucción. Pero claro que no va a ser fácil, ¿no? Adivinen quién va a ser el primero en levantarse si uno quiere reconstruir el templo de Dios. Chanclas. No se imaginan cuánto, ¿cómo decirlo? Ubican al niño egoísta, al niño que te envidió toda la vida y que si ve que estás haciendo algo te va a acusar para que te castiguen nomás porque no está haciendo o no puede hacer o no puede jugar donde tú estás jugando. Entonces, si yo no puedo jugar, yo no quiero que tú tampoco juegues, así que te voy a acusar para que te quiten la pelota y ya no estés jugando. Pues así le pasaba al pueblo. Así le pasaba. Cuando intentaban reconstruir la ciudad, se levantó alguien, un chismosillo ahí. Se levantaron para frustrar los planes de la reconstrucción, y así fue todo el reinado de Ciro hasta el reinado de Artajerjes. Y los enemigos de Judá le envían una carta advirtiéndoles sobre lo que hacían. En Esdras 4:11, la siguiente es una copia de la carta. Bueno, el rey Artajerjes, de parte de sus leales súbditos, de la provincia situada al occidente del río Éufrates,
El rey debería saber que los judíos que llegaron a Jerusalén de Babilonia están reconstruyendo esa ciudad rebelde y malvada. Ya han echado los cimientos y pronto terminarán sus murallas. El rey también debería saber que si esa ciudad se reconstruye y se completan sus murallas, su reino se verá perjudicado, porque los judíos se negarán a pagar. O sea, estaba, ¿cómo se dice? Cizañoso, andaba de cizañoso. O sea, si tú dejas que ellos reconstruyan su altar, ya no te van a pagar impuestos, los derechos aduaneros y los peajes correspondientes. Sugerimos pues que se investiguen los registros de sus antepasados, en los que descubrirá lo rebelde que fue esa ciudad, sacándote el pasado, acusándote de lo que fuiste, para que no reconstruyas el altar que tienes que reconstruir. ¿Y qué crees? Su cizaña pues tuvo efecto. Lograron que la obra se detuviera, pero ellos no se quedaron quietos. Les costó un tiempo, 1 año, tal vez 2 años, pero ellos escucharon a los profetas que tenían y dijeron: si hay profeta, Dios está con nosotros. Entonces siguieron la reconstrucción del templo de Dios. Cuando la obra se reanuda, el gobernador Tatnaí cuestiona quién les había dado permiso para reconstruir. Viene otra vez la cizaña. Piden investigar, o sea, si es verdad que el rey Ciro vino, los regresó a sus ciudades para que reconstruyeran el templo. Porque fueron a preguntarle: ¿quién les dio permiso para que reconstruyeran? Y ellos les dijeron: ¿quiénes son y quién les dio permiso? Le dicen: somos hijos del Dios viviente. Y el rey Ciro nos dijo que reconstruyéramos el templo de nuestro Dios. Y en este momento está el rey Darío, quien envió el siguiente mensaje. Porque el rey Darío hizo su tarea, vio en los archivos y dijo: sí, efectivamente, aquí hay una carta del rey Ciro. Entonces fue con este acusador y le dijo: entonces, por consiguiente, Tatnaí, gobernador de la provincia situada al occidente del río Éufrates, y Setar Boznaí, junto con sus colegas y otros funcionarios del occidente del río Éufrates, manténganse bien lejos de ahí. No estorben la construcción del templo de Dios. Dejen que se reconstruya en su sitio original y no le pongan trabas al trabajo del gobernador de Judá ni al de los ancianos de los judíos. Además, por la presente ¿estás despierto? Ay, me voy a acercar más. ¿Estás despierto? ¿Estás despierta? ¿Estás despierta? ¿Estás despierta? Porque la palabra que viene, el que la tome se va a empoderar esta mañana. Cuando Dios quiere restaurar, restaura. Y usa quien sea para restaurar, aún a tus enemigos. Además, por la presente, decreto que ustedes tendrán que ayudar a esos ancianos de los judíos mientras reconstruyan el templo de Dios. Ustedes tienen que pagar el costo total de la obra sin demora, con los impuestos que se recaudan en las provincias situadas al occidente del río Éufrates, a fin de que la construcción no se interrumpa. Denles
a los sacerdotes de Jerusalén todo lo que necesiten, sean becerros, carneros, corderos. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Eso es lo que te van a dar. Sean becerros, carneros, corderos, para las ofrendas quemadas que presenten al Dios del cielo. Y sin falta provéanles toda la sal y todo el trigo y el vino y el aceite de oliva que requieran para cada día. Entonces ellos podrán ofrecer sacrificios aceptables al Dios del cielo y orar por el bienestar del rey y de los hijos del rey. Reconstruye el templo. Reconstruye el templo. Esta palabra es para esta casa. De alrededor van a venir. De alrededor. Amén. Esta casa dijo: de cenizas a gloria, de cenizas a gloria. Y así estaba el pueblo de Israel, en cenizas, el templo saqueado, en cenizas, desterrados de sus propias casas, sirvientes. Y cuando llegó el tiempo de restauración, restauró todo y usó a sus alrededores, a sus enemigos. La construcción del templo se completó el 12 de marzo. Esdras 6:15. ¿Listos aquí? ¿Listos aquí? La construcción del templo se completó el 12 de marzo. Número 12, estructura completa, la perfección absoluta. Durante el 6º año del reinado de Darío, luego el pueblo de Israel, los sacerdotes, los levitas y todos los demás que habían regresado del destierro, dedicaron el templo de Dios con gran alegría. Durante la ceremonia de dedicación del templo de Dios, sacrificaron 100 becerros. 100, el número que prueba que las cosas imposibles son posibles en la mano de Dios. El número 100 es el número de la multiplicación. Ten cuidado. Escucha lo que está diciendo. ¿Qué es lo que pasó después de la reconstrucción del altar? Después del templo del Señor. ¿Qué más sacrificaron? 200 carneros. ¿Cuántos? Más fuerte. Unión del pueblo de Israel con su Señor. 200, santidad o división. El número 2 representa santidad o división. ¿Y qué es lo que está viendo ahí? Una unión del Señor con su pueblo. ¿Qué más sacrificaron? Y 400 corderos. Aquí sí necesito todas sus fuerzas, todas sus ganas, como si estuvieran respirando esta mañana. ¿Cuántos corderos? 400. Mira, me voy a despertar hasta que los escuche. ¿Cuántos corderos? 400. Un poquito más. ¿Cuántos corderos? 400. El cumplimiento de un nuevo tiempo. Que se eleve este altar, que se eleve este altar con tu fuego, Señor. Que se eleve este altar con tu fuego, Padre.
Que se eleve, que se eleve. El cumplimiento de un nuevo tiempo. La preparación de un nuevo tiempo. ¡Ah!